Ya buenos días y damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa. Y después de habernos saludado y sonreído un poco por ahí, vamos a dar este tiempo para compartir la palabra del Señor. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que yo creo que todos tenemos que tener muy definido, tener claramente en nuestro corazón que la vida eterna es algo que el Señor Jesús nos ofrece si lo reconocemos como Salvador. Y saber que el hombre, el ser humano, fue creado para tener vida. La Biblia dice que desde que formó a Adán del polvo de la tierra, sopló aliento de vida. Así que el propósito por el cual Dios creó al hombre fue darle vida. Vida y no muerte. Era una vida eterna, una vida así como el Señor era eterno o es eterno, también Él deseaba que nosotros estuviéramos con Él por siempre, eternamente. Usted sabe la historia que por causa de la desobediencia, por el pecado, vino la muerte. Y la muerte entró por un hombre llamado Adán, pero de igual manera la vida vino al ser humano nuevamente para ser restituida a través de otro hombre, en este caso Jesús, quien es Dios, el Hijo de Dios, y vino y fue nacido en carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario y a través de su muerte y resurrección Él nos da la vida eterna. Y quisiera hablar de esto ya que esta semana pudimos acompañar a la familia Ortiz Álvarez, ya que falleció el papá de nuestra hermana Mague. Y bueno, estuvimos por ahí acompañando a la familia y en base a esa temática, la importancia de ver la necesidad en las personas de tener conciencia de que la muerte es algo que tiene que suceder en todos los estratos sociales, en todas las familias. Tarde que temprano la muerte va a aparecer, va a llegar y tenemos que estar preparados para ello. La Biblia dice, y es muy enfática cuando habla que el hombre nace, crece, se desarrolla y después viene la muerte. Y así como el hombre fue tomado del polvo, también al polvo debe de regresar. Y el espíritu de vida que Dios dio vuelve a Dios. Así que he basado la enseñanza de este día en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Capítulo número 11, Evangelio según San Juan. Y he puesto por título al sermón de esta mañana: no está muerto, solamente duerme o solo duerme. No está muerto, solo duerme. Y bueno, tomando en consideración el título de este mensaje, solo duerme, quisiera hacer un énfasis en la introducción acerca de lo que es dormir. ¿Cuántos de los que están aquí anoche durmieron? Amén, yo también. ¿Y cuántos se despertaron? Qué bueno, porque aquí está, si no, no estuviera. Pero bueno, normalmente todos los días dormimos y despertamos. Y usted cuando ha visto a alguien dormir, no sé si le ha tocado ver a alguna persona que está durmiendo y la observa uno y no tiene ningún movimiento, no se mueve nada totalmente, parece que está muerto. Hay algunos que duermen como si estuvieran muertos, literalmente no se mueven, ni respiración se siente porque están tan cansados. Algunos han dicho la frase: caí como muerto. En otras palabras, me dormí, pero caí como muerto. Nada me podía despertar. Hablar de dormir es hablar también de una connotación que en el Antiguo Testamento y posteriormente en los tiempos de Jesús también se conocía o se daba a conocer como una persona que estaba muerta, ya durmió, ya murió. Así que el dormir y el morir tenían algo de relación desde hace muchos siglos atrás. Hasta el día de hoy podemos recordar lo que el Señor Jesús dijo cuando le mencionaron que su amigo Lázaro había muerto y Él dijo: no está muerto, solamente duerme. Y no solamente lo dijo en el caso de Lázaro, también lo había dicho previamente con aquella niña, hija de Jairo. Si ustedes recuerdan que la hija de Jairo murió, le dijeron al Señor Jesús que pues si podía orar por la niña. Y después Él dijo: está bien, vamos, pero déjenme terminar lo que estoy haciendo en este momento. Posteriormente le dan otra noticia, le dicen: Señor, ya no te apresures, la niña ya murió.
las mismas circunstancias o el mismo actuar del Señor Jesús con la hija de Jairo y también con Lázaro y las hermanas de Lázaro cuando le avisan que Lázaro está enfermo gravemente. Y Jesús responde en este caso al mensajero y a los discípulos que iban con él. En el caso de la hija de Jairo, la niña no está muerta, solamente duerme. Y tenemos que recordar esas palabras del Señor Jesús cuando nos dice duerme solamente. Y eso nos debe de motivar a una esperanza que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como personas que hemos recibido a Jesús en el corazón, que aunque la muerte es inminente, la muerte tiene que llegar en algún momento de nuestra vida, tenemos que estar preparados para la muerte y sobre todo tener la paz, la tranquilidad, la confianza de saber que la muerte no es el final de la historia. La muerte no es el final del camino. La muerte, para los que creemos en Cristo Jesús, es el principio a una nueva etapa, es el principio a un nuevo despertar para vivir al lado del Señor. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos que estar conscientes que dejaremos de vivir aquí en la tierra, pero tenemos segura una vida en un reino celestial, una vida en el reino de Dios que Él nos ha prometido, nuestro Dios en Cristo Jesús. Así que voy a llevarte a la lectura, el capítulo número 11, verso número 1, donde dice la escritura que estaba entonces Jesús caminando por algunos lugares y también estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y hace una referencia ahí, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviando pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esto aconteció, hermanos, porque Jesús, dice la escritura, que era muy amigo de Lázaro, Marta y María. Pero cuando Jesús estaba recorriendo varios lugares, le llegó un mensajero diciéndole que Marta y María le mandaban avisar que su amigo, a quien él amaba, estaba enfermo. Hasta ese momento, bueno, ellas estaban padeciendo cierta aflicción porque estaba enfermo Lázaro. Y muchas personas después de la enfermedad están conscientes que si no hay una cura, puede llegar la muerte en cualquier momento. O a veces dicen está enfermo, pero no le damos mucho tiempo de vida. Y así era más o menos la situación de Lázaro. Estaba enfermo, no tenía mucho tiempo de vida y era urgente que se le atendiera. Claro que las hermanas de Lázaro mandaron llamar a Jesús en donde él se encontraba, esperando que él volviera inmediatamente y atendiera la necesidad que tenía Lázaro. Pero Jesús no lo hizo, él siguió en sus actividades tal y como el Padre le había indicado que hiciese. La Biblia dice que Jesús no hacía nada si el Padre no le indicaba que lo hiciese. Así que en ese momento, aunque había un mensaje por parte de las hermanas de Lázaro que fuera a donde estaba su hermano Lázaro que estaba enfermo, él no hizo ninguna intervención. Él siguió interviniendo en lo que Dios en ese momento le estaba indicando. Eso a mí me dice que el Señor tiene sus tiempos. Hay un tiempo para todo y que Dios va a intervenir en nuestra vida en el tiempo propicio. No cuando nosotros lo queramos o no cuando nosotros lo estemos necesitando, sino en el momento que Dios crea conveniente, que es el momento de actuar y que nosotros podamos reconocer que es Dios el que está interviniendo. La Biblia dice que entonces así pasó la situación, le dieron el mensaje y él solamente dijo, está bien, vamos a ir con él en el momento adecuado. Pero dice en el verso número 11, dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Porque posteriormente le llegó la noticia que él ya había muerto y que pues ya no se apresurara tanto. Pero él respondió inmediatamente: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y aquí yo quiero hacerle el énfasis de que para Jesús Lázaro era un buen amigo. ¿Cuántos tenemos amigos en la vida? Normalmente cuando un amigo muere, alguien especial en nuestra vida muere, o alguien cercano a nuestra familia muere, lo lógico es que estemos con ellos y podamos ir a consolar, ir a fortalecer con algunas palabras de ánimo, de aliento, o mínimo estar presentes y que sepan que estamos con la familia en ese momento de duelo, de dolor. Y en este caso, para Jesús, el hablar de Lázaro era hablar de su amigo. Y no puedo mencionar muchos personajes en la Biblia a los cuales Jesús les llamó amigo, pero en el caso de Lázaro era un amigo muy cercano, porque él continuamente iba a la casa de Marta y de Lázaro y de María, no solamente a convivir con ellos y enseñarles de la palabra del Señor, sino también a reposar.
El lugar donde vivía Lázaro era una ciudad llamada Betania, que también se conoce como la casa del pobre. Eso habla que era una ciudad o un pueblo muy humilde, donde había mucha gente con pobreza. Pero aún así, este grupo de personas, como lo fue Marta, María y Lázaro, cuando llegaba Jesús con los discípulos, lo atendían de lo mejor. Y créanme que cuando uno llega a un lugar, no importa la situación económica en la que ellos se encuentren, siempre van a tratar de atendernos de la mejor manera. Y cuando en este caso Jesús iba a la casa de Marta y María y Lázaro, dice la Biblia que él llegaba y a él le agradaba llegar ahí porque encontraba un descanso, y aparte había una atención muy especial acerca de lo que ellos hacían para con el Señor Jesús. La historia nos enseña que hubo una ocasión en la que Jesús llegó con Marta y con María, y con Lázaro prácticamente era algo muy cotidiano lo que él hacía. Pero en ese entonces dice la Escritura que llegó y Marta estaba afanada en estar atendiendo a Jesús, preparando la comida, limpiando la casa y tal vez lavando los trastes, haciendo todo lo necesario para preparar un café, no lo sé. Pero dice que Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa. Pero María estaba sentada a los pies de Jesús. Y quiero, por favor, que usted se lleve esa palabra. María estaba sentada a los pies de Jesús y ella estaba escuchando todo lo que Jesús le estaba diciendo. Normalmente el Señor, cuando vamos a pasar momentos difíciles, nos va preparando. Y Jesús conocía a Marta y a María, y claro que conocía muy bien a Lázaro, y sabía muy bien que Lázaro no iba a durar mucho tiempo. Sabía que Lázaro le quedaba poco tiempo de vida, y de alguna manera él les estuvo hablando y fortaleciendo a través de la palabra, porque la palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios siempre trae una fortaleza que nos ayuda a creer que cualquier situación difícil que enfrentemos podemos superarla. Y Jesús estuvo hablando con ellos, y María siempre estaba al pie de Jesús escuchando esa palabra. Eso a mí me enseña que la palabra que Jesús le daba a María fortalecía en ella una fe. ¿Una fe para qué? Para esperar en Dios y poder salir adelante ante cualquier adversidad. La Biblia no marca si Lázaro, Marta y María tenían a sus padres con vida. Lo único que dice era que era la casa de Lázaro y estaba María y Marta con él. Estaban muertos, tal vez ya ellos ya no estaban con ellos. Y era común y era costumbre que cuando los padres faltaban, el varón tendría que hacerse cargo de las mujeres, en este caso del resto de la familia. Y si Lázaro era el varón de la casa, era la columna, era el responsable de atender a Marta y a María y suplir sus necesidades. Así que el que Lázaro estuviera con vida, eso ayudaba a Marta y a María a estar firmes, fuertes, contentas, alegres. Pero cuando llega la noticia de que Lázaro enferma y ellas están con él y están viendo su tiempo de agonía, hay una desesperación que las hace mandar a un mensajero con Jesús para decirle que Lázaro está enfermo y que venga pronto a atenderlas, porque el temor de ellas era: ¿y si Lázaro muere, qué va a ser de nosotras? ¿Qué va a pasar con nosotros? En aquella ocasión la Biblia dice que María estaba a los pies de Jesús y estaba recibiendo la enseñanza, pero Marta se acercó y dijo: Señor, oye, ¿no te incomoda que Marta esté muy afanada? Yo estoy afanada en todos los quehaceres, y María no esté haciendo nada. María esté nada más ahí sentada a tus pies. Y entonces Jesús le dice a Marta: Marta, déjame decirte que María ha escogido la mejor parte. María se ha sentado aquí a los pies porque está recibiendo la palabra que viene del cielo. Es una palabra que le está dando fortaleza. Lo estoy parafraseando, pero le está diciendo: María escogió la mejor parte. Aunque tú estás afanada haciendo otras cosas, y es bueno porque es para atenderme, ella ha escogido lo mejor. Es bueno atender al Señor, pero es mucho mejor atender la palabra del Señor. Y así quedó. Dice la Escritura que pasó el tiempo y Jesús llega a pasar este momento de aflicción junto con ellas, cuando le dan la noticia de que su amigo Lázaro, quien lo recibía continuamente en su casa y lo atendía, había muerto. Pero Jesús dio una respuesta: Lázaro solamente duerme, mas voy para despertarle. Y entonces los discípulos que iban con él pensaban que, bueno, está dormido, estaba enfermo y está dormido, vamos para allá. Y pensaban: Señor, ¿y él sanará? Cuando vayamos, ¿sanará de su enfermedad? Y ellos no entendían que cuando Jesús les dijo: nuestro amigo duerme, entonces ellos pensaban que dormía solamente, literalmente. Y entonces Jesús tiene que decir claramente: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Nuestro amigo Lázaro ha muerto. Pero volvemos a la frase que Jesús dijo: mi amigo Lázaro duerme, vamos a despertarle. Y esa frase de vamos a despertarle
habla de que le está dando la esperanza a ellos de que está dormido y va a volver a despertar, va a volver a tener la actividad que él siempre tuvo. No solamente va a reposar el tiempo de estar descansando o estar dormido, sino que llega el tiempo en la que él tiene que despertar para seguir haciendo lo que normalmente hacía: comer, trabajar, convivir, algo que para Marta y María ya había terminado. Ellas vieron morir a Lázaro y literalmente lo vieron muerto, a tal grado que lo llevaron a sepultar. Y aún después de que lo sepultaron, Jesús aún no llegaba, porque Jesús llegó hasta 4 días después, cuando Lázaro había sido sepultado. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña, a 1 Tesalonicenses capítulo número 4, verso número 13. Pablo escribe a los de Tesalónica y les hace referencia acerca de los que duermen. Y yo quisiera que usted me siguiera en el tema de dormir. Aunque ya aclaré al principio que en el tiempo antiguo el dormir, estar dormido o duerme, también tenía la implicación de que estaba muerto. Pero también era una frase que se usaba común que se usaba para cuando una persona estaba durmiendo. Pero en este pasaje Pablo hace referencia a los de Tesalónica y les da una palabra de ánimo diciendo que ellos tienen que recordar a aquellos que de alguna forma están durmiendo. Y él dice esta frase: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Pablo les está diciendo a los de Tesalónica: tal vez cuando una persona muere viene la tristeza, y es cierto, pero cuando no hay esperanza, esa tristeza es una tristeza permanente. Es una tristeza que no puede salir del corazón porque sabe que no hay esperanza de volverlo a ver, de volverla a ver, o saber que va a tener vida o que va a volver a vivir. Sino que cuando no hay esperanza es un dolor continuo y un dolor que es como una agonía, en la que uno aparentemente está vivo, pero está muriendo lentamente por el dolor de saber que esa persona a quien uno ama, o ese familiar a quien uno amó, ya no está presente y nunca más lo volveremos a ver. Eso es no tener esperanza. Pero tener esperanza viene la tristeza, sí, pero no es una tristeza permanente, es una tristeza temporal. Y hay mucha diferencia entre la tristeza temporal a la tristeza permanente. La tristeza temporal es cuando tenemos esperanza. Nos duele que ya no lo tenemos a nuestro lado. Nos duele que ya no le vamos a poder volver a ver aquí en la tierra. Y eso es normal, que haya tristeza en el corazón. Pero eso lo superamos al saber que aunque no está ya con nosotros, algún día lo veremos en el reino de Dios y tendremos un encuentro con él o con ella y volveremos a verle, porque tenemos la esperanza de que aunque murió o durmió, Dios le va a despertar y nuevamente le volveremos a ver. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido, y digo perdido entre comillas, a un familiar que ha dormido o ha muerto? Yo creo que todos. Y si recordamos a ese familiar, nos duele todavía. Hay cierta tristeza, pero es una tristeza temporal. ¿Por qué? Porque viene el recuerdo de saber de que esa persona conoció de Cristo Jesús o le hablamos del Señor, y esa persona tiene ahora ese privilegio al creer en Jesús de obtener la vida eterna, y que no muere, sino que solamente pasó de muerte a vida, y que algún día lo vamos a volver a ver si nosotros mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero Pablo menciona esto diciendo: no quiero que ignores acerca o que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y está diciendo: hay personas que duermen, pero que van a ser despertadas. Si usted va conmigo al siguiente versículo, estamos hablando del versículo número 13. En el versículo número 14 dice la escritura así, hablando el apóstol Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Cuántos creen que Jesús murió en la cruz del Calvario? Pero también creemos que él resucitó. Dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica: así como él murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron con él. A los que durmieron. Y está hablando del dormir de una persona que murió, pero que no murió para tener una condenación, una muerte eterna, sino que murió solamente para dormir y posteriormente ser despertados por el Señor.
Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de los que hemos creído en Cristo Jesús, pero también esa es la desesperanza de aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Han creído tal vez en una religión o han creído tal vez en alguna tradición pensando que se está haciendo lo correcto. Pero yo te quiero decir que ninguna religión, ninguna tradición, nada podrá dar vida eterna a una persona que muere. La única forma en la que puede obtener la vida eterna es que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Ese es el motivo de nuestro gozo. Por eso antes de que iniciáramos el mensaje, la predicación, mencioné que si podíamos cantar ese hermoso canto, solo Dios hace al hombre feliz. Y lo cantamos y decíamos: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Y posteriormente decíamos: la vida es nada, todo se acaba. Y la vida es nada, en realidad la vida es como la neblina, aparece y después desaparece. Nos puede crear tal vez un poco de expectación, pero al final de cuentas la vida tiene que terminar. Escrito está que el hombre nace y también tiene que morir. Pero en este caso dice la Escritura que Pablo le dice a los de Tesalónica que si lo creemos, entonces también veremos a esas personas venir con Jesús. Esa es la esperanza. Pero sigue diciendo el siguiente versículo: por lo cual decimos en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos ¿a quiénes? A los que durmieron. Los que hemos quedado en vida, con vida, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vuelvo a mencionar que aunque está hablando de dormir, está diciendo los muertos en Cristo solamente duermen. Porque cuando venga el Señor con trompeta de Dios, literalmente va a despertar a los que durmieron en el Señor y serán resucitados. Y hablamos de resucitar, es estar muertos, pero volver a la vida. La resurrección es volver a tener vida, cuando todo era muerte. Antes de conocer a Jesús como Salvador, antes de conocerlo como el Hijo de Dios y creer en Él, la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Pero cuando conocimos a Jesús, pasamos de muerte a vida. Eso es resurrección. De muerte a vida. Ahora estamos vivos y ahora vivimos para Cristo Jesús. Ahora vivimos para servir al Señor. Y aunque hemos tenido la experiencia en el ámbito espiritual, también lo veremos en el ámbito físico. Moriremos físicamente, pero también resucitaremos espiritualmente a una vida eterna. Vamos nuevamente a la Escritura en San Juan capítulo número 11. Y después de que el Señor les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, Él está haciendo alusión de lo que nosotros tenemos que tener como una esperanza, que aunque alguna persona muera en Cristo Jesús, tenemos que creer que el Señor lo va a despertar. Dios va a traer en Jesús a todos los que durmieron con Él. Así que Jesús va a despertar a todos aquellos que hemos creído en Él, independientemente de cómo hayamos muerto. Lo importante es que creemos en Cristo Jesús. Hasta ahí yo quisiera que tomáramos esta parte de la predicación como la introducción de cómo el Señor tiene la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, muere, y posteriormente Él dice: vamos a despertarle. Y los discípulos deciden ir con Él para morir con Él, en este caso acompañar en los sentimientos que estaba pasando Marta y María por la muerte de Lázaro, y consolarle, porque era la costumbre el que llegaran las familias, los amigos, a consolar a la familia que había perdido un ser querido o que había muerto algún familiar, en este caso, en el caso de Lázaro, el que había muerto. En el caso de la hija de Jairo, también ella estaba enferma, muere, y llegaron para consolar a Jairo y a su familia. Y era normal que la gente llorara y también se condoliera con la familia por lo que estaban pasando. Hasta el día de hoy eso lo podemos ver. Hay diferentes manifestaciones de consuelo que las personas hacen cuando una persona muere. A la familia
que representa a esa persona. Y es algo que es bueno porque fuimos llamados también a consolarnos los unos a los otros. Pero en el versículo número 17 de San Juan, capítulo 11, verso 17, dice la escritura que entonces Jesús vino a donde estaba Marta y María y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba muy cerca de Jerusalén, como a unos cuantos kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, y dice ahí, para consolarlas por su hermano. Así que muchos de los judíos sabían que el ir a consolar a Marta y a María era parte de aquello que deberían de hacer como creyentes en Dios, el consolar y ser consolados. Y la casa estaba llena de gente consolando a Marta y a María. Y dice la escritura que la noticia que Jesús tiene es de que ya tenía 4 días de que Lázaro había sido sepultado. Y cuando llega Jesús a ese lugar, dice la escritura, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y eso me recuerda, insisto, lo que mencioné al principio. Cuando Jesús llegaba a la casa de Marta y María, Marta siempre estaba afanada en las cosas de la casa. María siempre estaba a los pies de Jesús. Pero ahora cuando escuchan que Jesús ya está cerca, la primera que sale de la casa y deja prácticamente el dolor que estaba en la casa junto con las personas que estaban consolándola es Marta, y sale corriendo para tener un encuentro con Jesús. María se quedó en casa. Y esto de que María se quedó en casa, bueno, María no se dio cuenta. Marta fue la que escuchó y fue la que salió inmediatamente. Ni siquiera le avisó, oye, Jesús está allá. Pero tal vez Marta se acordó de aquel momento cuando Jesús le dijo, mira, María escogió la mejor parte. María estuvo ahí conmigo, escuchando las palabras que en algún momento le van a hacer de fortaleza en su vida. Y quiero pensar que ella recordó esas palabras y dijo, está Jesús cerca, pues yo voy a ir inmediatamente a estar cerca de él. Y dejó a María ahí, aunque María tenía que estar atendiendo a las familias, a las personas que estaban ahí consolándole. Insisto, ya Lázaro estaba en el sepulcro. Solamente estaban personas consolándoles, en ese caso en la casa de ellas. Y dice la escritura que cuando Marta llega a encontrarse con Jesús, inmediatamente lo primero que Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Y es una frase que a mí me ha tocado escuchar mucho en las familias cuando algún familiar no estuvo presente, algún hijo, alguna hija, el esposo, el padre o la madre, que no estuvo presente en el momento de la agonía o del sufrimiento, de la enfermedad. Y no falta quien dice, es que si tú hubieras estado aquí a lo mejor no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí a lo mejor esto no hubiera pasado. Es que si tú hubieras cuidado esto no se hubiera enfermado o lo hubiéramos cuidado mejor. Y tratamos de echarle la culpa a alguien por el cual la persona enfermó o murió. Y eso, insisto, lo he escuchado en muchas familias y llega a haber hasta conflicto. En este caso, el hecho de decirle a Jesús, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto, era como, Señor, tú nos dijiste muchas veces que ibas a estar con nosotros. Tú nos dijiste muchas veces que no tuviéramos temor, que creyéramos en ti, y creímos, y cuando te mandamos llamar, tú no estuviste, y nuestro hermano enfermó y ahora está muerto. Pero dice la escritura, vaya conmigo a la escritura, verso número 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo literalmente, tu hermano resucitará. Vamos a despertarle, le dijo a los discípulos. Está durmiendo y vamos a despertarle, o voy a despertarle. Y ahora él le dice claramente a Marta, tu hermano resucitará. También les aclaró a los discípulos, después que ellos entendían que estaba durmiendo, les dijo, Lázaro ha muerto. Pero ahora le dice claramente a Marta, tu hermano resucitará. Tiene 4 días ya en la tumba, pero le está diciendo, tu hermano resucitará. Cuando Jesús le dice esa palabra tan clara y tan específica a Marta, yo estoy seguro que para Marta era una confrontación de lo que ella veía, lo que ella había vivido con lo que ella tenía que creer. Y así es la fe. Muchas veces la fe nos tiene que confrontar con lo que estamos viendo y no dejar de creer, porque las circunstancias, lo que vemos, no determina nuestra fe, sino nuestra fe va a determinar las circunstancias. En ese momento era más importante que ella creyera lo que Jesús le estaba diciendo. Y cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, para mí es una respuesta de aquello que esa mujer le dijo, diciéndole, pero sé que todo lo que tú le pidas al Padre,
te lo dará. Y qué tremendo es tener una fe de esa manera. Aunque Marta estaba afanada en las cosas de la casa y en otras áreas en la casa cuando Jesús le visitaba, también tenía un oído escuchándole y sabía que el Padre, nuestro Dios, concedía a Jesús todo aquello que él le pidiera. Y el decirle eso era como que estoy segura que si tú le pides a Dios que mi hermano vuelva a vivir, va a vivir. Por eso Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: bueno, está bien, yo creo, me has enseñado a creer y sé que va a resucitar en el día postrero, lo he entendido perfectamente. Y Jesús le contesta y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús le dice estas palabras, le está diciendo: yo estoy aquí y he venido para que veas cómo tu hermano que ha muerto va a volver a vivir. No hay nada en la vida que pueda morir que nuestro Señor Jesús no pueda volver a traer a la vida. Y no hablo solamente de la muerte física, hablo de muchas situaciones de nuestra vida que parecen que han muerto, que ya no hay esperanza, pero cuando tenemos fe puede resucitar. En otras palabras, puede volver a vivir, puede volver a surgir aquello que pensábamos que estaba muerto cuando tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, dice, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando Él le dice: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? Es una pregunta confrontando su fe. Está bien, tú crees que resucitará en el día postrero, pero yo te estoy diciendo hoy, precisamente este día que estoy delante de ti, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto como Lázaro, vivirá. Y el que vive y cree en mí no conocerá la muerte. ¿Crees esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos vida? ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? ¿Sabe que si usted muere hoy, físicamente, Jesús está declarando que si creemos en Él, no moriremos eternamente? Sí moriremos físicamente, pero no eternamente. Hasta ahí estamos claros. Tenemos vida. Este cuerpo tiene que morir, tiene que volver al polvo, y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Pero nuestra esencia, nuestra alma, lo que somos nosotros, no muere eternamente, sino que pasa de muerte a una nueva vida, y es la vida eterna, que yo creo que para todos los cristianos es una promesa que todos anhelamos, aferrarnos, asirnos, como decía el apóstol Pablo, y obtener ese premio, ese galardón que es la vida eterna. Que valga la pena el que nosotros hayamos creído en Jesús, hayamos creído en el Hijo de Dios, en su muerte, pero también en su resurrección, y que eso nos traiga un consuelo y una esperanza. Estos días que estuvimos fortaleciendo y consolando a la familia, pude ver cómo en gran parte de la familia había un desconsuelo, pero en otra parte había un consuelo, había una esperanza. ¿Y quiénes eran los que tenían la esperanza? Pues aquellos que habían creído en Jesús como Salvador, pero que también le habían hablado de Cristo Jesús a la persona que había partido con el Señor. Y yo creo que no había mayor consuelo para esta familia, en el caso de la familia de nuestro hermano Enrique, que el saber que ellos fueron los portadores de hablarle en este caso al papá de nuestra hermana Maggie, de Cristo Jesús, y que él reconociera a Jesús con todo su corazón, y que él pudiera procurar con lágrimas el deseo de recibir al Señor como Salvador. Eso es una paz de saber que Él no murió eternamente, sino que Él ha pasado de muerte a vida. Y lo digo esto porque a mí me tocó estar ahí con ellos, y hago un paréntesis en el mensaje. Me tocó estar con ellos y viví esta experiencia que estoy compartiendo. Estaba una hermana de nuestra hermana Maggie llamada Idalia, y ella estaba literalmente desde que yo llegué en la cocina, preparando la comida para atender a todos los que llegaban a consolar a la familia. Y allá en los pueblos, en aquellos lugares, no es tanto como aquí. Allá es en la mañana, a mediodía, en la noche, darles de comer, darles pan, darles café y comida completa a todos los que llegaban. Entonces ella se la pasaba haciendo comidas casi para mí es como a toda la iglesia, imagínense. Comida en la mañana, comida en la tarde y comida en la noche. Se levantaba en la madrugada y seguía haciendo la comida para atender a los que venían a consolar a la familia.
Y yo dije, ¿en qué momento yo les puedo hablar del Señor? Si no hay la oportunidad, todos están afanados y ocupados en todo lo que se está haciendo. Y yo tenía que esperar el tiempo. Y dije, bueno, pues entonces, si no se da la oportunidad, pues aquí en la cocina. Y usted se imagina al pastor en la cocina, en el fogón, en la leña, ahí donde están cocinando, pues comiendo y predicando, comiendo y compartiendo. Y tuve la oportunidad de compartirle a la mayoría de la familia, pero en este caso a ella, a Idalia, es una hermana de nuestra hermana. Y de toda la familia, ella se llevó la mejor parte. Porque ella esperó el momento y cuando hizo la pregunta, yo empecé a compartirle y ella estaba atenta. Ella dejó la comida, dejó todo por estar escuchando. Llegó otra hermana y estaba viendo la actitud de ella y estuvo escuchando. Llegó otra hermana y volvió a quedarse también y ya estaban escuchando. Llegó un hermano y estaban prácticamente la mayoría de los hermanos y hermanas en la cocina escuchando lo que yo estaba compartiéndoles, y les hablaba acerca de este tema y les decía, lo más importante es que el cuerpo solamente ya está ahí descansando, pero él ya está con el Señor y él va a obtener el premio que Dios le concede por haber creído en Cristo Jesús. Y eso le quedó a ella grabado, así como que vamos a descansar, a dejar descansar a mi papá, vamos a dejar que él repose. No tenemos por qué estar aferrándonos a él cuando él ya cumplió su término aquí en la tierra. Muy interesante todo lo que usted está hablando. Y le dije, es que todo eso viene en la Biblia y es algo que debemos de dar a conocer para tener esperanza. Posteriormente hablaron que tenían que reunirse todos los hermanos en donde estaba el cuerpo. Ella tuvo que salir y le dije, hacemos un paréntesis y lo continuamos. Y ya se fue. Yo dije, ya se le olvidó, llegó en la noche, ya no pudimos hablar más. Al siguiente día en la mañana, estuve por temprano en la mañana en la cocina nuevamente. Ella estaba afanada y así pasó hasta mediodía, que ella me dice, no continúa hablándome. Y usted dijo que se hacía un paréntesis. Dije, bueno, qué bueno que me lo dice, déjeme continuar. Y me dijo, pero también quiero escuchar un canto. ¿Usted sabe cantar? Digo, sí canto, pero no canto tan bien. Yo predico, yo enseño, pero me gustaría escucharlo cantar. Si canto, la voy a hacer llorar. ¿Quiere que cante de verdad? Cante, yo quiero cantar también con usted. Bueno, está bien, nomás que aguante. Y empecé a cantar. Y ustedes saben cómo canta su pastor. ¿Qué Marco Barrientos ni qué Marco Barriento? ¿Qué Marco Witt ni qué Marcos Witt? Esto es cantar con el corazón. Y bueno, empecé a cantar. No les voy a decir qué canto canté. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que lo cante? Ay, sí, ustedes quieren que salga en el video y que todo el mundo lo vea cómo canta el pastor, ¿verdad? Pues sí, tuve que cantarle. Y yo dije, ¿qué canción o qué canto le puedo compartir? Y le compartí un canto de un joven que fue director de alabanza aquí en la iglesia años atrás, de los primeros jóvenes que fueron directores de alabanza. Han pasado muchos. Él se llama Armando Espino y él compuso este canto para compartirlo en un funeral. No existe grabado en algún lugar por alguien, pero en esta iglesia lo usamos para cantarlo en los funerales, o en la mayoría de los funerales cuando alguien de la iglesia o algún familiar partía con el Señor. Voy a decir solamente un pedacito porque es largo. Y yo, al verla con el dolor, con la angustia y el deseo de querer escuchar más la palabra de Dios y un canto, está bien, escucha el canto. Y estaba el fogón, estaba ella batiéndole ahí al guiso, y yo le empecé a cantar entre el humo, entre la leña y entre todo eso, este canto. Cuando un padre se va, se entristece el corazón. Cuando un padre se va, es difícil de olvidar. Pero él ya no está aquí, está con el Señor, está recibiendo
su galardón. Cuando un padre se va, se entristece el corazón. Cuando un padre se va, es difícil de olvidar, pero él ya no está aquí, está con el Señor, está recibiendo su galardón, pero él ya no está aquí, está con el Señor, está recibiendo su galardón. Cuando yo terminé de cantar, usted se ha de imaginar el corazón de ella. Se quebró, estaba llorando, dijo, tiene razón, me hizo llorar. Y terminé de compartir lo que tenía que compartir en ese momento. Y yo la veía ella fortalecida y de alguna manera se quedó el mensaje ahí en su corazón. Es una comunidad donde no hay iglesias cristianas, no lo hay. Y lo puedo comprobar de diferentes formas y expresarlo, pero no es el momento. Es un lugar difícil para compartir el evangelio, pero había que compartirlo de una manera sabia y prudente. Y se pudo compartir a quien se tenía que compartir la palabra del Señor. Y yo me imagino, cierro el paréntesis, que así como iba toda la gente a consolar a Lázaro, en este caso a Marta y a María por la muerte de Lázaro, así yo pude ver esa experiencia en la familia de nuestros hermanos. Y María estaba ahí, se quedó ahí con los que estaban de alguna manera consolándolos, y Marta estaba con el Jesús escuchándole, tu hermano resucitará. Y yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, ten confianza, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y se quedó la pregunta, no dijo sí, no dijo no, se quedó callada. Y después le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido al mundo para salvarnos de la muerte eterna por causa del pecado, y que ahora podemos tener la vida eterna al ser perdonados de nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario no fue en vano. Las llagas que Él llevó en su cuerpo no fue en vano. Fueron para darnos vida. Él soportó todo el sufrimiento, todo el dolor, y no abrió su boca para darnos vida, y vida en abundancia. Vaya conmigo a San Juan capítulo número 11, verso número 28. Después de que ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Después de que dijo eso, dice la Escritura, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. María, la que había escogido la mejor parte, no fue la primera que tuvo un encuentro con Jesús, fue Marta. Pero después Marta va y le dice en secreto, me imagino que estaba ahí la gente consolándole, y se acerca a ella y le dice al oído, oye, Jesús está aquí, ya llegó y te manda a llamar. ¿Usted qué cree que Jesús, cuando mandó llamar a María, iba a hacer con ella? Consolarle. Sabía que María le había escuchado por mucho tiempo, sabía que María tenía la fe suficiente, y cuando le manda a llamar, dice la Escritura que María se levanta inmediatamente y se va corriendo, y la gente que estaba consolándole dicen, miren, de seguro va al sepulcro a llorarle. ¿Cuánto le amaba a su hermano Lázaro? Fue al sepulcro a llorarle, porque normalmente cuando una persona muere lloramos y se derraman las lágrimas. ¿Por qué? Porque hay un dolor tan fuerte en nuestro interior que no sabemos ya qué hacer. Sentimos que ya no le vamos a volver a ver, pero la esperanza es saber que le volveremos a ver. En este caso, dice la Escritura que María salió corriendo, se dio prisa y fue con él. Verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Yo creo que como familia ya habían platicado las circunstancias de lo que se vivió con la enfermedad y la muerte de Lázaro y el irlo a sepultar. Y yo creo que se movía en el ambiente, es que si él hubiera estado aquí no hubiera muerto. Y si él hubiera estado aquí no hubiera muerto. Porque tanto Marta como María le hicieron referencia a lo mismo. Si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y Jesús, al escuchar a María decirle esto, le dijo, llorando. Dice que al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús lloró. Y la gente decía, mirad cómo le amaba. Cuando María le estaba diciendo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, había lágrimas en su corazón y en su mente y en todo su ser. Era literalmente una persona desconsolada en su totalidad, a tal grado que la gente lloraba juntamente con ella. Y Jesús, al verla llorar y ver llorar a todos, dice que se conmovió en gran manera y también lloró. Y la gente decía, miren cómo amaba Jesús a Lázaro, porque estaba llorando. Cuando amamos a alguien y sabemos que ya no va a estar con nosotros, es normal que derramemos lágrimas. Pero la Biblia dice que ninguna de nuestras lágrimas va a caer a la tierra, sino que Dios siempre las va a recoger en su redoma para cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. María, el Señor te llama. Ella llegó con Jesús con un corazón quebrantado, lleno de lágrimas, y Jesús llorando con ella, porque Jesús lloró, no solamente al verla a ella, sino ver a todos los que estaban ahí, porque había un cierto grado de desesperanza, no había esperanza, y entonces por eso estaba el llanto, había el dolor. Vuelvo otra vez a la historia de la hija de Jairo. En el caso de la hija de Jairo dice que la gente estaba llorando, desconsolada, y Jesús llegó y dijo, ¿por qué se alborotan tanto? ¿Por qué lloran? Ella no está muerta, solo duerme. Y estoy hablando que Jesús les dijo, ¿por qué hay tanto alboroto? Así lo expresó Jesús. Y la gente decía, ¿por qué viene a decirnos que por qué tanto alboroto? Pues ¿qué no se está dando cuenta que la niña está muerta? Ahora él dice que solamente duerme, y la gente estaba como, pues está mal, ¿o qué tiene? No está entendiendo el dolor que estamos pasando. Jesús estaba en ese momento declarando aquello por lo cual él vino al mundo, para que todo aquel que en él creyera en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa niña, aunque estaba muerta físicamente, Jesús dijo, solamente duerme, y la despertó. Ustedes recuerdan la historia, y la niña volvió a vivir. En el caso de Lázaro, solamente duerme. Y no creían, de alguna manera, ¿cómo que está dormido si ya tiene 4 días en el sepulcro? Dice la Escritura, vaya conmigo al versículo número 38, capítulo 11, verso 38. Profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, da un mal olor, porque es de 4 días que lo sepultamos. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No hablé ya contigo y te expliqué que era necesario que creyeres para que vieras la gloria de Dios? Que vieras cómo Dios va a manifestar su gloria para ver a tu hermano resucitar. ¿Qué acaso no recuerdas que te dije, tu hermano resucitará? Lo parafraseo, pero así le está diciendo. Y verso 41, dice la Escritura que entonces quitaron la piedra en donde había sido puesto Lázaro, y él te doy por haberme oído, y yo te doy gracias porque siempre me oyes, pero lo dije a causa de esta multitud, dice la Escritura, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lázaro, sal fuera. Y dice la Escritura que cuando él expresó esas palabras, el que había muerto salió atado de manos y pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. No había esperanza todavía al pie de la tumba. Cuando Jesús está diciendo, quiten la piedra, señores, que ya tiene 4 días, ya lleve. Eso no es posible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si puedes creer solamente, cree solamente. Ya ella
guardó silencio y solamente pudo ver cómo la piedra era removida, y al escuchar la voz del Señor diciendo como trompeta de Dios: sal fuera, Lázaro salió en sus vendajes, y él dijo: desatadle de sus vendas y déjenle ir. Volvieron a ver a Lázaro con vida, lo volvieron a abrazar, volvieron a convivir con él. Más adelante dice la Escritura que Jesús volvió a llegar a Betania y lo recibió Lázaro, Marta y María, y estaban ahí comiendo en una mesa, y la gente decía que estaba Jesús en la casa de Lázaro, el que estaba muerto pero resucitó. A Lázaro ya no lo conocían solamente como Lázaro, el amigo de Jesús, sino ahora el que estaba muerto pero que resucitó. Dile al que está a tu lado: tú estabas muerto pero resucitaste. Tú no tenías a Cristo Jesús en tu corazón, estabas muerto, pero ahora estás vivo. Antes no conocías de Cristo, no eras cristiano, pero ahora tienes a Cristo, eres un hijo de Dios, eres cristiano y tienes vida. Y si tú crees, no conocerás la muerte. Esa es nuestra esperanza como hijos de Dios, y es la esperanza que tenemos que dar a conocer a aquellos que no tienen esperanza. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y tenemos que enseñar a las personas a tener esperanza en nuestro Dios. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 5, verso 39. En ese pasaje, Jesús le dice a la gente que está con Jairo y la hija de Jairo: ¿por qué se alborotan? La niña duerme. Pero en el contexto, si usted lee en su Biblia, cuando Jairo le dice es que ya está muerta, Jesús le dice: cree solamente. Cree solamente. Qué importante es creer. Que aunque nosotros estamos con vida y creemos en Cristo Jesús y lleguemos a morir algún día, el día en que el Señor nos llame, porque dice la Biblia que Dios es el que da la vida y Él es el que la quita, ese día nuestro cuerpo va a ir al polvo de la tierra donde fuimos tomados, pero nuestro espíritu va a ir a la presencia del Señor. Ese espíritu de vida. Y lo más hermoso es que cuando el Señor venga, nosotros, los que hemos creído, seremos traídos juntamente con Él para resurrección eterna, para resurrección de una vida eterna. Y yo quiero decirte hoy: cualquier cosa que tú vivas en la vida, por más dolorosa que sea, ninguna se va a comparar a la muerte de alguien que amamos. Imagínate al padre ver morir a su hijo por amor a nosotros. El padre vio a su hijo morir por amor y no abrió su boca por amor. Pero al tercer día el padre dijo: levántate. Y Jesús fue levantado de la muerte, porque dice la Escritura que el Padre fue el que resucitó a Jesús. Jesús estaba muerto, pero Dios lo levantó al tercer día. Jesús solamente durmió y el Padre le dijo: levántate. Hoy yo quiero terminar aplicando este mensaje de la siguiente manera. Yo no sé qué familiar o cuántos familiares o amigos o personas a las que tú has amado han partido con el Señor. Si tú les hablaste de Cristo Jesús, ten la confianza, cree solamente de que solamente duermen y que serán despertados por nuestro Señor. Y si tienes amigos, familia que no conoce de Cristo Jesús y que tú los amas, háblales de Cristo Jesús. Háblales de Cristo Jesús como Salvador. Que lo reconozcan en su corazón, porque eso les va a dar vida eterna. Que crean solamente. No es una religión, insisto, no es una tradición, es una acción. Creer solamente que Jesús es el Hijo de Dios y no conocerás
la muerte. Segundo, tal vez hay situaciones en nuestra vida que nada tienen que ver con lo físico, tienen que ver con todas aquellas acciones que tenemos en el diario vivir. Y tal vez ha habido situaciones que tal vez nos han causado mucho dolor y eso nos han hecho estar durmiendo, muertos en vida. Pero hoy el Señor te dice: ya no es tiempo de dormir. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, que Cristo te va a alumbrar. Si hay algo que te tiene inerte, como muerto, hoy yo te invito a que creas en Jesús y te levantes una vez más, como lo que Dios quiere que tú seas, un portador de las buenas nuevas de salvación, un portador de la vida para aquellos que están muertos en el pecado. Y no hay nada imposible para Dios, porque todo lo que tú le pidas a Dios en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. María dijo: una cosa sé, que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Jesús dijo: todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Yo te invito hoy a que tú le puedas pedir al Señor con todo tu corazón, al Padre, y dejes que Él haga lo mejor para ti y para tu familia. Solamente cree solamente. Y no hay mejor consolador que el Espíritu Santo, el cual viene y nos consuela, dándonos la convicción de una nueva esperanza en Cristo Jesús. Así que nosotros podemos consolar a las personas, pero Dios manda un consolador, que es el Espíritu Santo. Y al estar aquí adentro en nosotros, siendo nosotros como un templo, como una morada para Él, estaremos consolados día con día. Y aunque venga la tristeza, el consuelo será más fuerte para seguir adelante. Pero no dejes que la tristeza te consuma y la depresión te lleve a dormir, y que en lugar de estar orando o sirviendo al Señor, estemos dormidos. Los discípulos muchas veces estaban durmiendo cuando deberían de estar despiertos. Hoy yo te digo: no está muerto, solamente duerme. Si tú conoces a alguien que conoció del Señor Jesús, que sirvió al Señor, que amó al Señor y que sirvió en algunos ministerios, pero hoy ya no lo hace, está durmiendo, o algunos podrían decir: dejó todo, murió a las cosas de Dios. Yo quiero decirte: no está muerto, solamente duerme, y tenemos que ir a despertarlos. Tú y yo conocemos gente que está durmiendo en el Señor y que podemos ir a despertarlos para que vuelvan a tener vida, para vivir para Cristo Jesús. Yo te invito a que estés de pie esta mañana.